Buen día, que mi Dios y mi Padre le bendiga con toda bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que extienda, mi Dios, sus manos de amor, de poder y de misericordia sobre su vida y que abra su oído para el tema de esta mañana. Y el tema que les traigo en esta mañana es la sal de la tierra, que lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 13. Este texto lo usó Jesús, esta enseñanza la dio en el Sermón del Monte. Y cuando habló de la sal de la tierra, también habló de la luz del mundo. Pero yo específicamente, en el día de hoy, voy a referirme a la sal de la tierra. En otro momento, pues haré un estudio sobre la luz del mundo. Y bueno, todos sabemos lo que es la sal. ¿Quién no sabe qué es sal? Pues la sal aparece en la Biblia mencionada 47 veces. Es decir, hay una mención bastante extensa de lo que es la sal. Y esta sustancia, que es cloruro de sodio, esta fórmula química es NaCl. NaCl. Bueno, mis hermanos, con esta pequeña introducción vamos a leer el versículo. Un solo versículo. Mateo capítulo 5, repito, versículo 13. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesús diciéndonos: vosotros sois la sal de la tierra. Jesús nos compara a nosotros, los discípulos, los cristianos del Señor, los que servimos a Cristo, como sal de la tierra. ¿Y por qué esta comparación del Señor Jesús? Cuando Jesús dice que somos sal, Jesús nos está diciendo que somos gente común. Y hablándole en aquel tiempo a sus discípulos, les estaba diciendo, en otras palabras, parafraseando el significado de sal que él les quería hacer notar, es que les estoy hablando a personas comunes, a pescadores, a pastores, a alfareros, a carpinteros, a zapateros, a agricultores, constructores, etc. Es decir, refiriéndose a personas con oficios comunes en aquella época. Personas de no alto nivel educacional o con trabajos de élite. No, sino a gente común. Pero personas que eran dignos y virtuosos. Personas muy diferentes a otros. No estaba aludiendo al sabor de la sal en sí, sino estaba aludiendo su valor, estaba resaltando el valor de sus discípulos, así como el valor de la sal. Ser sal significa el buscar influir en las personas con la vida de uno mismo, mostrándoles el amor incondicional de Cristo a través de las buenas obras que estos discípulos podían efectuar. Ese es el sentido. Y estas buenas obras significan servicio, el servir, el estar dispuestos a estar en las pruebas, tribulaciones, angustias, necesidades, con los oprimidos, con los desvalidos, con aquellos que tienen necesidad, aquellos de espíritu pobre, aquellos que la sociedad en aquel tiempo ponía a un lado, apartaba, rechazaba, pero que en Cristo, como sal, las buenas obras nos distinguirían y exaltarían el valor que tenemos como cristianos, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios en esta tierra. Todos sabemos el uso de la sal. La sal, primeramente, la usamos para sazonar, para dar buen sabor, pero también se usa para conservar, es decir, las carnes, para que no se descompusieran, se le ponía sal,
se llenaba de sal y esto hacía que no se descompusieran y que se preservaran. Espiritualmente tiene un significado. Como sal que somos en esta tierra, el cristiano debe contrarrestar el poder del pecado. Estamos para preservar la luz de este mundo como sal en esta tierra. Estamos para preservar. Estamos para conservar. A Dios sea la gloria por esta definición que nos da nuestro Señor de que somos sal en la tierra. Entonces, ¿qué relación existe entre la sal y los discípulos de Jesús? En las ofrendas, por ejemplo, que se usaba la sal, era muy común que esto pasara, era usada como el símbolo de preservar el pacto hecho con Dios que estaba establecido y que había que preservarlo. Los discípulos llamados por Jesús a ser sal en esta tierra son quienes han establecido un pacto con el Maestro, con el mismo Jesús, que debe también intentar preservar y custodiar para siempre este pacto. Pacto de fidelidad, pacto de servicio como sal que somos en este mundo. En esta primera parte del versículo, vosotros sois la sal de la tierra, podemos entender nuestra función en medio de este mundo, en la sociedad en que vivimos. Pero también quiero referirme a completar el versículo en la segunda parte que dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En otras palabras, parafraseando, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y para que sea pisoteada por la gente. Pero como nosotros en Cristo conservamos las propiedades de la sal, ese sabor, hay una diferencia a esa sal que pierde su sabor. Y el conservar nuestro sabor nos hace valiosos. Por ejemplo, les pondré un ejemplo. En la época de los romanos, la sal era tan valiosa que los pagos a los funcionarios públicos se le realizaba entregándole unos paquetes de sal que después se usaban como moneda de cambio. Es decir, la cantidad de sal que cobraban, que recibían, es lo que se conoce y ha pasado hasta el día de hoy por salarium, de donde se derivó la palabra salario. Fíjense si ha sido importante la sal que era usada como moneda de cambio, o sea, en paquetes se pagaba y después se convertía en monedas. Mis hermanos, a todos ustedes que en esta hora escuchan esta palabra que estoy impartiendo, quiero alentarle, quiero motivarlo, sacudirlo, quiero generar en usted la conciencia de que usted acepte el hecho de que para Dios y nuestro Señor Jesucristo somos sal. Somos muy valiosos en esta tierra y les expliqué las propiedades y cómo poder entender el valor espiritual que nuestro Señor nos ha trasladado al llamarnos sal. Que veamos por sobre todas las cosas que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos para conservar, para preservar el pacto que hemos establecido con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, en llevar el Evangelio a toda criatura, en ser un testimonio vivo de su poder y su grandeza. El servirle con todo nuestro corazón, no solo a Dios, sino a nuestro prójimo, aquel que tenemos a nuestro lado, que ellos nos puedan ver como sal en esta tierra. Le insto en esta hora a que pueda entender, captar en su espíritu, en su alma, este mensaje y que pueda usted ser en medio de esta tierra sal para las naciones. Que los cristianos todos aquellos que somos discípulos, nos
entendamos en el mundo como sal en este planeta en que vivimos. Planeta que está muy deformado, donde muchas cosas están yendo mal, muchas maneras de gobernar que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, muchos hijos de Dios que no se creen sal, muchos hijos de Dios que están apagados, humillados, muchos hijos de Dios que no comprenden su rol en esta sociedad, muchos hijos de Dios que no se han apartado del mundo y se han venido a los pies de Jesucristo, guardándose en santidad, para ser un ejemplo vivo del poder y la grandeza de nuestro Dios. Cuando usted se crea sal en esta tierra y haga el llamado que Dios le dio, cuando usted le aceptó como Señor y Salvador a Jesucristo, pidiéndole que venga a su corazón, pidiéndole que cambie su vida, que transforme su vida para hacer su voluntad, pues es su voluntad el ser sal en esta tierra. Él nos llamó que nosotros, sus discípulos, somos sal. Que Dios le bendiga con toda bendición en Cristo. Y el próximo estudio que voy a traer es: somos también la luz del mundo. Que Dios les bendiga.